Y como se los habíamos anunciado, está con nosotros en línea la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal. Senadora precandidata, muy buenos días, bienvenida a la Hora de la Verdad. Buenos días, Demar, a usted y a toda la mesa y la audiencia de la Hora de la Verdad. Pues precandidata, muchas gracias por atendernos a esta hora y queremos preguntarle, después de sus declaraciones ayer en el foro de precandidatos, sobre las propuestas que hay de cara a las regiones. El principal problema que uno detecta, precandidata, es que el Estado colombiano es más Estado, es Estado, pero hay más territorio que el mismo Estado, ¿no? Y muchas regiones están abandonadas, no son volteadas a mirar, pero peor todavía, pareciera, y usted me lo confirmará, que la cantidad de dinero que se necesita para que el Estado funcione se invierte más en pagar burocracia que en ayudarle realmente a los entes territoriales para el desarrollo de obras públicas, para el desarrollo del bienestar de la ciudadanía. ¿Qué decir frente a eso? Claro, si uno recorre a lo largo de la historia cómo ha sido la evolución de la respuesta que ha dado el nivel central hacia las regiones, pues uno nota que desde un principio, desde la conformación nuestra y la evolución como república, era un desorden absoluto por las guerras civiles de las que hemos hablado anteriormente en otras entrevistas. Esta es una nación que desafortunadamente ha sido marcada históricamente por la violencia. Y uno recuerda esas guerras civiles, especialmente el enfrentamiento del estado del Cauca contra el estado de Antioquia, una cantidad de coroneles y generales dispersos a lo largo de esta patria. Recordemos las acciones del general Mosquera, esas divisiones, hasta que finalmente llega un hombre que fue transformador, porque los hombres transforman cuando tienen esa sabiduría y ese espíritu con la inspiración de Dios, que fue el presidente Rafael Núñez. Regeneración o catástrofe fue su premisa y fue quien inició todo el proceso de centralización política y descentralización administrativa, entendiendo que el poder para mantener unidas a las regiones en una nación debía ejercerse desde el centro, pero el desarrollo debía motivarse en la descentralización, que cada cual tuviera autonomías. Imagínense desde esa época de Mar, y de allí hasta hoy no han hecho sino establecer políticas públicas y reformas a esa ley de descentralización y transferencias sin lograr una estabilidad en el tiempo. Y lo increíble, para que la gente lo note, es que en el año 2002 las transferencias eran del orden del 40% hacia las regiones, y terminó a lo largo de los años reduciéndose del 40% al 28%. ¿Qué significa eso? Que a pesar del crecimiento económico del país, de mayores ingresos y mayor tributación, porque se ha hecho un esfuerzo enorme por la sociedad para poder tributar, esto se ha concentrado en el nivel central en mayor burocracia gigantesca, descomunal, que hoy nos lleva a 18 ministerios, 12 altas consejerías, 6 departamentos administrativos, 10 agencias, en fin, sin contar la rama judicial, el Congreso, las embajadas, los entes de control, en fin, un crecimiento desbordado que solo ha significado reglamentación para impedirle al sector real de la economía poder generar riqueza, concentración de poder en una burocracia gigantesca que solo alimenta a los políticos para ser reelegidos y sus negocios privados, y por el contrario afecta completamente el crecimiento de las regiones cuando Colombia es un país de regiones. O sea que esta ecuación perversa lo que ha hecho es más concentración al centro y más empobrecimiento en los sectores, sobre todo los rurales, y terminamos como siempre, con los alcaldes teniendo que venir a mendigar a Bogotá para poder cumplir con las funciones que la Constitución les obliga. Esto que vimos nos invita
a revisar cuál es el monto de esas transferencias y cómo generar cambios que nosotros denominamos virtuosos. Entonces, Demar, con este diagnóstico, nosotros vemos que municipios y departamentos viven de los ingresos de distintos tipos de impuestos, pero esos ingresos son menores. En los departamentos dan a duras penas para cubrir el 30% de sus gastos, en los municipios el 20%, y por eso se crea hace mucho tiempo el famoso situado fiscal. Se sitúan en esas transferencias lo que va para todo lo que es básico, permanente, como la salud, la educación, el agua potable, la cultura, la recreación, un porcentaje. Este sistema general de participación, lo que se pretende es que aumente a través del tiempo, que tengan las regiones más dinero para que no estén escasas y cortas en estas inversiones que tienen que hacer y sus gastos que sean debidamente usados, porque aquí si la nación va a hacer el esfuerzo de hacer un recorte en el tamaño del Estado para que quede dinero para inversión, va a aumentar las transferencias, el municipio a través de sus alcaldes tiene que comprometerse a que el presupuesto de libre destinación, que es muy grande, no sea para burocracia municipal, porque va uno a las alcaldías y encuentra una cantidad de nombramientos innecesarios para reelegirse el alcalde, para poner sucesor, porque esto es lo que hacen siempre, van sucediéndose en distintos periodos o ponen al sucesor inmediatamente y el presupuesto de inversión se acaba, no hay acueducto, no hay alcantarillado, no se reforma la infraestructura que se tiene que reformar. Entonces, ese sistema general de participación puede crecer en la medida en que el nivel central deje de gastar, pero a la vez los municipios reciben dinero del sistema general de regalías. Y ahí es donde nosotros queremos hacer una propuesta audaz, Demar. El país tiene que moverse si quiere ser competitivo. ¿Qué nos enseñó dentro de todo el dolor y el empobrecimiento que nos dejó el coronavirus? Que somos un país productivo a nivel rural, somos agroindustriales, somos agropecuarios, tenemos todo para el consumo y lo que llega a la mesa, no solo del colombiano, sino que tenemos capacidad de exportar. Pero lo más grave es que no hay vías y la movilidad es el corazón de la economía. Es como la circulación y la sangre en el cuerpo humano. Las regiones piden a gritos, los gremios de la producción rural piden a gritos vías terciarias. Y esa es la propuesta, la revolución de las vías terciarias que sí se puede lograr con la ecuación que hay hoy, con el sistema general de regalías y, por su parte, los municipios que su recaudo más importante no es por estos impuestos paralelos que además existen, que es el uno de timbre, el otro es el impuesto de industria y comercio en los municipios, de tabaco, de alcohol. El impuesto de los municipios más importante es el predial. Y el impuesto predial, que además tiene que ser evaluado cada año porque usted sabe que hay ya terreno rural que pasa a ser urbano, que entra a formar parte de ese plan de ordenamiento territorial, va adquiriendo un valor distinto, ya no es la hectárea, sino el metro cuadrado, el uso del suelo le cambia, además, ese valor, y esa formación catastral empieza a arrojar un valor distinto de ese predio que termina siendo el valor del predial. O sea, toda esta conjugación de lo que es la conformación del catastro termina resultando en lo que vale el impuesto. Esos impuestos han sido establecidos por Ley 14 entre el 4 y el 14 por mil del valor. Y eso es lo que debe recaudar el alcalde, que si ordenadamente hace una reformulación y una revisión de lo que existe, sin abusar. Por eso se les puso un límite, porque usted tampoco puede cobrarle a la gente más de lo que su predio
vale, y además teniendo en cuenta lo que produce, sobre todo el predio rural. Pero en 20 años de mar, la evolución también de la generación de riqueza de lo urbano y de lo rural ha sido enorme. Tenemos 196 billones estimados. En 20 años hemos subido de 30 billones del catastro rural a 26, de 30 millones en 20 años a 196 billones, con todas las dificultades que siguen siendo las mismas, que gobierno que se descuide, gobierno que termina afectando la generación de riqueza, sobre todo en el tema de seguridad. Sin seguridad, olvidémonos que no hay nada. Pero si esos alcaldes, es mi propuesta, se comprometen a hacer un ahorro en un fondo donde ellos pongan y digan, mire, nación, yo logré este ahorro de el impuesto predial. ¿Usted qué me da? Yo le digo, le doy 5 veces su ahorro. Cada peso que el alcalde ponga, yo le pongo 5 más. Y ese fondo se irá para las vías terciarias. Y lo tenemos estimado en que puede ser entre 2.6, 2.8 billones de pesos entre lo de la nación, con el sistema general de regalías, y el predial con el recaudo de los alcaldes haciendo un ahorro. Si eso se logra en 4 años, este es otro país. No solo porque con vías hay más seguridad, sino porque los costos de transacción de todos esos bienes que usted tiene que sacar para llevarlos a otros mercados van a ser mucho menores. Eso está inventado de mar. Eso ya está hecho. Pongámoslo en marcha. Senadora y precandidata María Fernanda Cabal, yo quisiera cambiarle de tercio en este momento hacia el tema de las curules de paz, que creo que es un tema nacional que tiene preocupado a un buen sector de nuestra sociedad, sobre todo porque sabemos cómo es la justicia en nuestro país. Sin embargo, yo quisiera preguntarle en cómo va ese proceso que usted activó recusando a los magistrados. ¿Qué ha dicho la Corte? ¿Qué podemos esperar los colombianos? Y sobre todo cuéntenos alguna ñapita sobre las peleas con el senador Roy Barreras. Bueno, empiezo por lo último, ¿no? Con el senador Barreras creo que hace mucho no tengo estas discusiones, especialmente se dan al aire. Sé que él está en campaña ya, pero básicamente la resumo en esto. Si la ley quinta es tan estricta que al mismo Juan Manuel Santos, que hizo lo que se le dio la gana, enmermelando todo, contaminando todo, pervirtiendo todo, todas las ramas del poder público, los medios y los gremios, porque en su mayoría se le alinearon o por complicidad, por conveniencia o por miedo, se le cayó la reforma a la justicia. Ustedes se acuerdan que fue una reforma que incluso no era una mala reforma. Este país pide a gritos una reforma a la justicia, pero que al no haber conciliación terminaron investigados un montón de congresistas, que finalmente eso no prosperó, obviamente, porque la Corte, pues aquí en Colombia la justicia es selectiva, ¿no? Depende del personaje, te friegan y si no sos inmune, especialmente la izquierda es inmune. Entonces, si se cayó un proceso que venía muy bien, con un proyecto de acto legislativo que no era malo, o sea, no voy a desconocerlo, se cae y ahora ¿qué pasa? ¿Cómo así que porque es fast track, además de vulnerar todos los principios constitucionales, recuerden que ellos hicieron lo que les dio la gana, porque la ley quinta determina un número de debates de deliberación para conformar una ley, ¿sí? Si es proyecto de ley o proyecto de acto legislativo, el uno para reformar la Constitución, el acto legislativo, el otro para formar la ley. Esa formalidad, valga la redundancia, exige que para un proyecto de ley haya 4 vueltas y para un proyecto de acto legislativo haya 8. Con el fast track o fast track se redujeron a 3 las vueltas del proyecto de ley, a 4 las del acto legislativo.
todos se los avaló la Corte Constitucional, como cuando usted va sacando pues una receta. Está bien la receta, perfecto, no tuvo ninguna objeción. A partir de allí, en el procedimiento, lo que sí no podían evitar ellos era la conciliación. La conciliación es mandataria en el artículo 168 de la Constitución. ¿Qué significa la conciliación? Cuando los textos salen diferentes de plenaria de Senado a plenaria de Cámara, salen distintos a pesar de ser el mismo proyecto de acto legislativo. ¿Qué hicieron aquí? Que fue una embarrada que creo que si ustedes convocan a expertos en historia legislativa de Colombia, les va a decir que jamás se había visto algo igual. Significa que el 15 de noviembre sale del Senado una aprobación de una conciliación inexistente que solo tenía un título que decía conciliación, pero era el mismísimo texto que había pasado por los debates en Senado, y el 29 de noviembre sale una conciliación, una votación de conciliación de un texto no conciliado que solo tenía un título de lo mismo que venía debatido en Cámara. O sea que siguen siendo esencialmente distintos y votados cuando son dos textos diferentes, pero no diferentes en forma, diferentes en sustancia, ostensiblemente diferentes. Cuando se dan cuenta de la embarrada, traen el proyecto de Cámara a Senado y ponen a Senado a votar el de Cámara, habiendo ya Senado votado su texto el 15 de noviembre, lo ponen a votar el 30 de noviembre, un día después de Cámara. ¿Qué significa eso? Que esto es una manipulación, además vulgar, cuando la ley quinta es tan estricta, que cualquier cosa que venga viciada sencillamente se cae en la Corte Constitucional. ¿Cuál es mi cuestionamiento para que el público esté atento y pendiente? Viene el control automático, que se supone que es la etapa que sigue diseñada en el Fast Track, donde la Corte debe avalar o no. En ese control automático estamos pidiendo ser oídos muchas organizaciones y congresistas. Nosotros identificamos toda esta ruta mentirosa, donde el senador Roy Barreras fue el ponente y además fue uno de los dos conciliadores. O sea que él participó de esta mentira y de esta trama. Eso daría para una investigación disciplinaria y penal. Pero como en este país, volvemos a decir, la justicia es selectiva, ¿será que eso va a ocurrir? Bueno, ya veremos qué sucede. Lo que sí no van a poder esconder es que los pillamos en la trampa, los pillamos en esta tramoya desesperada, porque yo creo que tienen que cumplirle a las FARC, que terminaron siendo los jefes y los patrones, los socios de Juan Manuel Santos. Esperemos, porque si la Corte avala este adefesio, es una Corte Constitucional cómplice, que no merecemos los colombianos, que queremos los jueces más probos, los de mejor estatura moral, lo que nos dio orgullo decir es que nuestros jueces son estos. Esperemos, estamos atentos. Senadora, y una última pregunta, porque sabemos que tiene otros compromisos, y esta es una pregunta que le traslado de nuestros oyentes a esta hora en los distintos medios de difusión, a través de Facebook y a través de YouTube. Usted ha dicho sí a la fumigación con glifosato para acabar con la coca, sí al refuerzo y el apoyo jurídico a nuestras Fuerzas Armadas para luchar en contra del terrorismo. Ha dicho sí a la lucha frontal contra la corrupción y de hecho plantea algunos temas ahora en su exposición sobre el tema de las regiones. Ha dicho no a Escazú, ha dicho no a la JEP agraria, ha reparado en modificaciones importantes a la Justicia Especial para la Paz. Usted ha dicho y lo ha dejado muy claro que no es negociando con el terrorismo, sino que sometiéndolo al Estado es como se logra la paz. Le pregunto a nuestros oyentes, ¿cómo usted puede garantizar que va a cumplir con todas estas máximas? Estas son algunas, obviamente, que usted está planteando. Pues de esas máximas, la mayoría puedo decirle que son fáciles de cumplir, y hay una minoría en esas donde vamos a tener que enfrentarnos a las cortes de este país. Y ahí tengo yo
que pedir el respaldo popular, porque si tenemos que llamar a un referendo para dejar que nos ahorquen y nos dañen la posibilidad de vivir en paz como sociedad, pero no la paz de los bandidos, no la paz premiando bandidos, sino una paz que sea bajo la autoridad y la ley, obviamente reforzando la fuerza pública, porque ningún país del mundo relaja su seguridad por más prosperidad que tenga, porque la conducta humana desafortunadamente en algunos casos tiende a la criminalidad. Cuando usted garantiza seguridad, hoy más que nunca, además los desafíos son muy grandes, y eso hace que la política pública en seguridad se innove y se renueve. Por eso tiene que ser un plan de seguridad nacional multidimensional por la cantidad de actores distintos, internos y externos, y tiene que ser un plan que utilice las tecnologías de información que están inventadas. Pidámosle a los aliados, a los mejores, como Israel, que nos ayuden a darle seguridad a esta patria, y no puede nadie impedirnos que la mayoría de la sociedad exija ser protegida, porque si las cortes van a seguir con el cuentico que entonces son las minorías las que deciden, no estamos de acuerdo, porque todos somos iguales frente a la Constitución, a la ley. Es una vagabundería tener uno que consultarle a una minoría que está delinquiendo sembrando coca. Eso no es, esa es la perversión de la norma. Esa no es la naturaleza que debe prevalecer. Enfrentémoslos, pero sin miedo. Y en el entretanto vamos nosotros, mientras avanzamos en seguridad, mientras se inician las aspersiones, empecemos a devolverle a la gente el dinero a su bolsillo, que podamos trabajar tumbando decretos malos, modificando leyes malas o tumbando leyes malas de la mano de los gremios del sector productivo e incluso de la mano del sector informal, que el informal termina siendo un emprendedor, porque ese no está robando, ese está generando su riqueza y la de su familia, pero es el mismo Estado el que lo está excluyendo por la cantidad de normas y los sobrecostos de entrada para usted formalizarse.